Bienvenidos a su espacio ¿Qué dice? A esta hora les saluda Fernando Tineo. A raíz de los últimos acontecimientos en la Cota 905, donde la Policía Científica tenía planteado un operativo, pero donde no pudo ingresar a esta denominada zona de paz, fueron recibidos allí por múltiples disparos de diferentes calibres. Quisimos consultar al director del Observatorio Venezolano de la Violencia, el sociólogo Roberto Briceño León, sobre la evolución de la criminalidad en estos últimos 20 años acá en Venezuela. Esta fue nuestra conversación. Los últimos acontecimientos con estos grupos armados que vemos en el país. Si bien en los últimos días con los hechos de la Cota 905, de Altagracia, en Guárico, quedan o vuelven al tapete, pero esto tiene rato sucediendo. ¿Cómo llegan estos individuos a tener el control de una zona, además a portar armas de distintos calibres, con muchísimas municiones que se dan al tupé de gastarlas, sí, para hacerse ver, y además se filman sin la cara tapada? O sea, pareciera haber una gran impunidad dentro de lo que rodea a estos grupos. ¿Es así? Sí. Los videos recientes lo que muestran es el dominio que tiene el crimen organizado sobre el país, pero además un dominio que lo quieren hacer ostentoso, que lo quieren mostrar. Porque muchas veces el crimen organizado busca tener un dominio, pero de una manera callada. Con estos videos lo que ellos buscan es comunicarle a la sociedad, comunicarle a las autoridades su poder, pero también comunicárselo a otras bandas. Entonces hay un ejercicio narcisista de la violencia, del derroche de las armas, del derroche de las municiones, que al fin y al cabo lo que intenta es intimidar a la población, a los cuerpos policiales y también a las bandas rivales. Entonces buena parte del país está dominada por grupos del crimen organizado. Y lo que ha sucedido en Venezuela es que el pequeño delito, el de la banda del barrio, se ha ido transformando en grandes organizaciones que empiezan a tener un control territorial mucho más amplio, que tienen recursos financieros mayores y que tienen mayor acceso a las armas. Estas bandas organizadas, que han podido llegar a tener 400, 600 miembros, significan un nivel de estructura organizativa de crimen muy grande. Significa una organización que tiene que tener una nómina de 400 personas a la cual tiene que financiar, que tiene que pagarlos. Entonces eso ha significado un cambio importante en el delito. Uno de los cambios ha sido, muy marcado, la sustitución de lo que hemos llamado el delito depredador por la extorsión o la venta de protección. ¿Qué significa esto? Que dejaron ya de robar negocios y lo que hacen es cobrarle a los negocios para no robarlos. Entonces eso les garantiza un flujo de caja, un dinero permanente que les permite mantener este grupo grande de personas y les permite además acceder a mayores armas. Ahora, todo eso pudiera funcionar sin necesidad de hacerlo ostentoso, de marcarlo. Lo que vemos es que en la sociedad del espectáculo el delincuente empieza a convertirse en un protagonista y ellos empiezan ahí a vivir su propia película, su propia historia, y se la filman y se muestran con su cara porque de alguna manera empiezan a buscar un reconocimiento de la sociedad, de los adversarios, pero un reconocimiento que les da identidad. Lo que es una cosa, para un ciudadano normal, es difícil entender la dinámica en la cual un individuo se muestra como delincuente, como asesino. Pero lo que uno debe entender es que esas son vidas que adquieren sentido en la violencia. Entonces la violencia les da una identidad. El arma le da una identidad. Recuerdo una de las personas que entrevistábamos en el pasado que nos decía, es que yo soy alguien por esta pistola que tengo. Porque con esa pistola obtenía respeto, obtenía dinero, obtenía
algo que era más allá, que era su identidad. Era ser reconocido como alguien. Entonces, cuando eso ocurre de una manera más generalizada, y es lo que es la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces empiezan a grabar sus acciones, empiezan a grabar sus matanzas, empiezan a grabar todas sus andanzas, porque de alguna manera entienden que en ese contexto ellos están haciendo su propia película. Ahora, el papel del Estado, doctor, ese día de la Cota 905, por ejemplo, el CICPC estaba haciendo un operativo en el lugar. Según diferentes versiones del hecho que ocurrió allí, este antisocial apodado El Coqui, que sería digamos, el líder de esta banda de este lugar, aparentemente habría levantado el teléfono y habría llamado a la propia vicepresidenta de la República para decirle que retirara esto, y posteriormente Néstor Reverol envió un mensaje a los funcionarios, y hay una grabación del comisario Douglas Rico donde dice que se retiren los funcionarios del lugar. ¿Hasta dónde pudiera haber permeado las bandas delincuenciales las alturas del poder en Venezuela? El nivel de organización del crimen que hay en Venezuela, el nivel de organización del narcotráfico, el comercio con los minerales, no pueden darse si no hay complicidad en niveles muy altos de la esfera de gobierno y de la esfera de los cuerpos policiales. El crimen organizado está involucrado completamente entre los cuerpos policiales y la acción con el gobierno. Se hacen en concertación, se hacen en complicidad o se hacen en pactos y acuerdos. La Cota 905 ha funcionado, como otros territorios del país, como las llamadas zonas de paz. Han sido territorios en los cuales el Estado ha decidido que se retira y se los entrega a los delincuentes. Bajo un acuerdo que en muchos casos, por lo que sabemos, fue, bueno, ustedes controlan este territorio, pero ahí no se cometen homicidios, ahí no hay escándalos. Pero lo que ha sucedido en este retraimiento de las zonas es que los delincuentes han instalado allí y han crecido en su poderío y en su dominio. Un retraimiento similar ocurrió en las cárceles. El gobierno decidió que se las entregaba a los delincuentes y a los pranes su control. Entonces lo que hemos tenido en Venezuela es, por un lado, un Estado que cede el territorio a los grupos delincuenciales porque siente que no puede controlarlos o porque siente que les son funcionales y que los puede utilizar en algún momento con propósitos políticos, o grupos con los cuales pueden entrar algunos funcionarios en negociación para compartirse el botín de lo que es el negocio que se está gestando alrededor de eso. A ver, recientemente hemos visto como uno de los ministros del Estado, que también ha sido vicepresidente, ha sido gobernador, por ejemplo, manejó el Ministerio del Interior, que es el que maneja la seguridad del territorio, y hemos visto que aparece en una lista de narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. En una lista donde estuvo el Chapo, donde han estado muchos mexicanos y colombianos que pertenecen o que han hecho o que han practicado este tipo de delito organizado, el tráfico de drogas. Esas alturas, ese poder en Venezuela, de alguna manera ha sido vulnerado por estas bandas organizadas, porque ya Venezuela desde hace mucho tiempo se venía hablando de que era un país que facilitaba el tráfico, el tránsito de la droga, pero pudiéramos estar llegando más allá, a sembrar, a de alguna manera cultivar aquí para de aquí sacar al mundo y comer, por supuesto, con la anuencia del Estado. En Venezuela no hay prácticamente cultivo de plantas que puedan generar droga. Hay algunos procesamientos en algunas zonas fronterizas y en algunas zonas, deltas de ríos, que permiten la salida del país. Venezuela sigue siendo fundamentalmente un lugar de tránsito de la droga. Y ese tránsito de la droga viene fundamentalmente de Colombia, es toda la frontera
toda la región vinculada al Catatumbo, en el cual en el lado colombiano hay sembradíos importantes, además hay procesamiento, pero todo el tránsito de la droga va por el país y sale por los distintos puntos y los distintos puertos y aeropuertos. Los aeropuertos clandestinos que están en Falcón, que están en el estado Apure, ¿no? Los puertos que están vinculados desde el puerto de La Guaira, todo lo que el puerto Cabello, en el oriente del país, todo lo que es la zona del estado Sucre y la península de Paria, son lugares en los cuales hay salida y tránsito de la droga. Ahora, todo el tránsito de la droga por el país implica unos niveles distintos de complicidad y unos niveles distintos en los cuales se puede dar la participación de las autoridades o de los funcionarios venezolanos. Hay una forma muy simple, que es decir, no veo. Y asumir que no se ve lo que está al frente. Hay una segunda mayor que ha ido avanzando, en la cual se participa en el negocio. Y ya no es solamente en el cual dejo que pase la droga, sino se participo, ofrezco gasolina para los aviones, gasolina para los barcos, ofrezco una cierta logística, o incluso grupos empiezan a participar propiamente en el negocio de exportación. Y en algunos casos que han salido y que han sido más evidentes, ¿no?, ya se busca directamente hacer la negociación. Ahora, eso es conflictivo porque ahí hay muchos grupos, ¿no?, que están compitiendo entre ellos. Y a eso le iba a preguntar, ¿pudiéramos hablar de una estructura piramidal en medio del gobierno, de los grupos criminales, o es más compleja la organización dentro del país para encapsularla en una pirámide con una punta, un jefe y distintos mandos? Yo no creo que exista una sola estructura. Hay diversas estructuras que están funcionando de manera paralela y que tienen negociaciones con grupos distintos. Eso hace que algunos de los conflictos, y eso hace incluso en algunos momentos algunas de las matanzas que se han dado, que están vinculadas a esos conflictos de intereses. Sin embargo, lo que sí es posible decir es que durante todo este tiempo ha existido muy claramente una conexión entre altos funcionarios y toda la operación que ocurre en el país. Altos funcionarios de muy distinto tipo, civiles y militares. Y eso han sido señalados, han sido claramente, están incluso en tribunales, hay denuncias de personas que incluso han estado involucradas en ello, hay personas juzgadas en tribunales en el exterior, es decir, no es algo que es callado. Lo que es muy particular es que en Venezuela se ha dado esto bajo la anuencia de las autoridades y bajo la anuencia del gobierno. Es decir, ha habido claramente una decisión desde hace más de una década de no actuar frente al delito organizado. Y no actuar frente al delito organizado y frente al tráfico por razones de orden político y de orden económico. Por razones de orden político, en la cual desde hace años era una manera de poder apoyar a los aliados, en particular a la FARC colombiana, y por eso se permitió por un tiempo, porque era la manera en la cual, en épocas más recientes, vinculado al ELN, en el cual se empieza a constituir como un aliado de las figuras y del gobierno. Por el otro lado, hay razones de orden económico, que ya no obedecen a la razón política del Estado, sino a los negocios que cada uno de los individuos que están allí hacen para su propio beneficio, para su propio enriquecimiento. Claro, eso genera mecanismos complejos, genera conflictos, pero también genera ese inmenso desastre que tenemos en el país. Porque cuando uno ve que en las cárceles los individuos se muestran con sus armas, cuando uno ve que en zonas cercanas a Caracas, cercanas al Palacio Presidencial, los grupos militares, paramilitares de la ciudad se muestran con sus armas y hacen esta ostentación, este derroche, ¿no?, de violencia. Solamente eso es posible si hay la inmensa impunidad y la inmensa complicidad que existe en Venezuela hoy en día. Ustedes que vienen haciendo seguimiento al comportamiento violento en el país desde los años 90, ¿cómo analizan ustedes la evolución
de esa violencia que, como usted nos decía, parte de un grupito en un barrio, pero que se ha ido transformando en grandes organizaciones criminales con una estructura considerable de personas dentro de ella? ¿Cómo analizan ustedes esa evolución del crimen? Venezuela era uno de los países no violentos de América Latina y por mucho tiempo Venezuela era considerado entre los países en los cuales no había por qué estudiar violencia, porque no existía y no se incluía en los proyectos de investigación internacional. Sin embargo, a partir de los años 90 se da un crecimiento importante en el país. ¿Qué es lo que nosotros observamos en ese aumento que nos llevó de tener una tasa de homicidios de 7, 8 a tener una tasa de homicidios de 82, la más alta del mundo en el momento actual? Cuando uno ve ese crecimiento, lo que encuentra en el país es que se ha dado una gran destrucción institucional. ¿Qué es la destrucción institucional? Es sencillamente que el pacto social, las reglas que permiten la convivencia, que hacen que se cumpla la ley, que el propio funcionario la cumple y la hace cumplir, todo eso se fue desmoronando y de una manera muy particular, porque cuando eso ha ocurrido en otras sociedades es por grupos que se subvierten frente a un gobierno. En Venezuela eso ha ocurrido por la inacción o por la complicidad del gobierno, que ha sido el factor fundamental de la destrucción institucional. ¿Por qué? Bueno, parte de la violencia en Venezuela es que las propias autoridades han considerado que la violencia tiene un sentido político, que la violencia forma parte de la lucha de clases, por lo tanto no estaba mal, que los delincuentes al fin y al cabo lo que son unos explotados por el capitalismo y que por lo tanto, pues bueno, no hay que perseguirlos. Cuando uno ha encontrado todo ese discurso, sumado adicionalmente por mucho tiempo a que no se podía y no se debía hacer nada, no se debía reprimir el delito, entonces uno vio todo el incremento que tuvimos en los homicidios, que nos llevó de 4.500 homicidios en 1998 a cerca de 28.000 en 2017, es decir, un crecimiento gigantesco, ¿no?, en el país. Eso tiene que ver con lo que es esa destrucción institucional. Ahora, yo pudiera decirte que en estos años hemos tenido en Venezuela cambios en la organización del delito y cambios en la respuesta del Estado. Los cambios en la organización del delito es que fundamentalmente se ha pasado del delito depredador que roba, que secuestra, al delito mafioso, al crimen organizado, a las grandes bandas, que ya fundamentalmente extorsionan y extorsionan a toda la sociedad. Es decir, son aquellos individuos que no roban, pero te cobran para no robarte. Por el otro lado hay una respuesta por parte del gobierno que fue, y digamos desde 1998, por mucho tiempo y durante el gobierno de Chávez, fue no actuar, no hacer nada frente al delito. Y lo que uno observa posteriormente en los últimos años es una acción totalmente contraria, que es la acción, las ejecuciones extrajudiciales, las matanzas de los delincuentes, las matanzas de todo el exterminio propiamente de los individuos. Entonces hemos tenido en el país lo peor de las dos respuestas que uno puede dar frente a la violencia y frente al crimen. Por un lado no hacer nada y por otro lado hacer fuera de la ley y violar los derechos humanos. Tienen una cifra en el Observatorio de muertes violentas en estos 20 años, de ejecuciones extrajudiciales, de muertes por enfrentamiento, de muertes violentas cuando van a robar a alguien. ¿Tienen un total de esa cifra? Las estimaciones que hacemos en el observatorio, que somos 8 universidades nacionales, nos muestran que en los últimos 20 años en Venezuela hemos tenido más de 330.000 muertes violentas. Es decir, una cifra abismal. Y si uno toma en consideración solamente en los últimos 3 años las muertes a manos de los policías, estamos hablando de más de 23.000 personas asesinadas por los cuerpos policiales. Para el año 2018, nosotros calculamos que en el país cada día la policía mató a 18 personas, bajo el concepto de que se resistieron a la autoridad. Entonces, tenemos por un lado
lo que ha sido el incremento notable del homicidio delincuencial y por el otro el incremento notable reciente del homicidio a manos de los cuerpos policiales. Es decir, la violencia delincuencial y la violencia del Estado. Y sumados, ¿qué hacen? Hacen que Venezuela sea hoy en día el país más violento de América Latina y del mundo. La sociedad vive en medio de eso, entre los grupos criminales y la policía. Tenerle miedo a los dos, así vive la gente. Lamentablemente, en todos nuestros estudios lo que encontramos es que las personas le tienen tanto miedo a los delincuentes como a los policías. Cuando a una persona se le accidenta un carro en una calle de Venezuela, en una autopista de Venezuela, y ve llegar otro carro que se le aproxima, o ve llegar un cuerpo de policía, siente igual de miedo. Lo que pudiera ser una esperanza, una ventaja de alguien que lo va a ayudar, lo que genera es miedo, es temor. Y eso lo que significa es una destrucción del pacto social. Si no se puede confiar en el otro, no hay manera. La investigación nuestra del año pasado, nuestra encuesta del año pasado le preguntábamos, ¿confía usted en la policía como protección? Las respuestas estaban alrededor del 23-24%. ¿Confía usted en sus vecinos? Estaba por encima del 70%. Las personas no confían en la policía. ¿Y cómo es posible construir seguridad en una sociedad que no confía en quien tiene que protegerlo? Lo que sucede es que lamentablemente en la imagen que está en los policías y en lo que ha sido dominante por la acción y política del gobierno y de las autoridades, ha sido más bien una acción agresiva por parte de los policías, una acción delincuencial. ¿Significa esto que no hay policías honestos en Venezuela? Sí los hay, y yo creo que muchos. Sin embargo, no les permiten actuar. Los colectivos están realmente bajo el paraguas del Estado. Del Estado no, del gobierno. Del régimen. Los colectivos, como grupos paramilitares en Venezuela, funcionan en coordinación con las autoridades del gobierno. Sin embargo, no siempre actúan de manera exacta e igual. Por eso ha existido algunos conflictos. Ahora, básicamente, actúan en defensa del gobierno y en algunos momentos han tenido conflictos, como hace unos años, cuando las autoridades policiales y un ministro actuó frente a ellos, y hubo la gran protesta, ¿no? Y en ese enfrentamiento entre el ministro, que sostenía que las armas tenían que estar en manos de la República y que no podían tenerlo los grupos de cualquier naturaleza, así sean afines políticamente al gobierno, podían tener esas armas. Cuando se dio ese enfrentamiento entre los colectivos y el ministro, lo que sabemos es que es historia en Venezuela, es que ganaron los colectivos y el ministro fue destituido y después puesto preso. Según lo dicho por el sociólogo Roberto Briceño León, en Venezuela hay mucha gente armada, civiles, militares y estos grupos armados al margen de la ley. Usted no sabe quién dispara en nuestro país. En medio de todo esto hay una sociedad que se niega a caer por el despeñadero de la miseria, mientras por otro lado existe un régimen que los abandonó y que pareciera que solo les importa mantenerse en el poder con el respaldo de las balas. Soy Fernando Tineo, esto fue ¿Qué dice? Nos vemos en otra oportunidad.